Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 20 del tiempo ordinario, queridos hermanos. En la primera lectura de hoy, siempre con el profeta Ezequiel de la mano, leemos un oráculo del profeta contra uno de los reyes que tenían la culpa de la desgracia de Israel, el rey de Tiro. Hay otros contra los pueblos de Moab o Egipto. Se ve que en aquel momento en la región de Tiro iban bien las cosas, y que aquel pueblo personificado por el rey, como se suele hacer en las Sagradas Escrituras, se burlaba de la desgracia de Israel. Por eso el ataque del profeta va por ahí. Tiro puede haber servido de instrumento en manos de Dios para castigar medicinalmente a su pueblo, pero el instrumento, por haberse vuelto arrogante, va a recibir la paga de su orgullo. Está tan satisfecho de su poder y de sus riquezas y de su sabiduría que no ve lo que se le viene encima. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa. Y entonces, cuando esté a punto de morir, se atreverá a decir: «Soy Dios», delante de aquellos que le quitan la vida. Muchas veces nos enseña la historia que Dios derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. Apenas el pasado sábado lo escuchábamos en el Magnificat de labios de la Santísima Virgen María. Siempre hay personas que se creen dioses, que se ven pagadas de sí mismas y actúan con caprichosa prepotencia, pero les llega su hora y se suceden una y otras caídas estrepitosas de personas y de imperios y también de ideologías. Tarde o temprano el orgulloso queda humillado y se convierte en hazmerreír de aquellos a quienes antes había despreciado. Es como el rico satisfecho de sí mismo, el que quiere ensanchar sus graneros, pero que Jesús le hace oír la réplica de Dios: «Necio, esta misma noche te reclamarán la vida». Por eso el texto de esta mañana hace enlace con el Evangelio en este año que es par, porque también nosotros estamos llamados a no confiar en nuestras riquezas ni en nuestras fuerzas, sino aprender a dejar que sea Dios el que vaya abriendo camino y el que vaya haciendo su voluntad en nuestra vida. ¿De qué sirve acumular tesoros en la tierra si al final estos se quedan aquí? Al rey de Tiro le reprocha Ezequiel: te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata, ¿y de qué te van a servir? Lecciones que nunca acabamos de aprender por más que la historia sea maestra de la vida. Podemos nosotros denunciar prepotencias y abusos, pero sobre todo debemos examinarnos
No vaya a ser que nosotros mismos estemos pecando de presunción y de orgullo, atrayéndonos la antipatía de las personas o del mismo Dios. Dejemos de acumular riquezas que no sirven más que para este mundo y escuchemos la llamada que nos hace Dios a vivir con humildad. El texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 19 es la continuación del texto que escuchábamos ayer. El joven rico acaba de dejar plantado a Jesús. Prefiere sus riquezas a Jesús. Jesús no lo entiende porque está seguro de que lo que Él le ofrece es mucho mejor que aquellas riquezas que posee. Y en este contexto es que habla de la gran dificultad que un rico tiene para entrar en el reino de los cielos, utilizando una expresión popular. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí debemos entender no tanto la aguja que nos sirve a nosotros para coser, sino más bien que así se llamaban a las puertas de la ciudad, porque tenían la forma de una aguja. Y cuando un comerciante iba a traer cosas para comerciar en la ciudad, a veces cargaba demasiado los camellos, y estos no podían entrar por la puerta, y había que descargarlos, hacer pasar el camello y la carga y volver a cargar, lo que era una molestia. Por eso la frase o el proverbio, que era algo popular. Y lo que asusta a los oyentes de Jesús es que se aplique este dicho a los ricos. Si uno está tan lleno de cosas que no necesita nada más, si se siente tan satisfecho de sí mismo y no se puede desprender de su ansia de poseer y de la idolatría del dinero, ¿cómo puede aceptar como programa de vida el reino que Dios le propone? Las riquezas son buenas en sí, a no ser que se hayan acumulado injustamente. Pero lo que no es bueno es ser esclavo del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere. Por eso Pedro le replica que ellos lo han abandonado todo y le han seguido. Se ve enseguida que ni por parte de Pedro ni de los demás es muy gratuito este seguimiento. Y hasta pareciera un tanto interesado. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús promete un premio 100 veces mayor que lo que han dejado. Nosotros probablemente no somos ricos en dinero, pero podemos tener alguna clase de posesiones que nos llenan, que nos pueden hacer autosuficientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como para con Dios. Porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos los que nos poseen a nosotros. Y ya lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 de Mateo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso este aviso nos debe hacer pensar. Nuestro seguimiento de Jesús es gratuito y desinteresado, sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar tronos para juzgar a Israel o de la contabilidad exacta del 100 por 1 de cuánto hemos abandonado. Nos vamos preguntando cada día ¿qué nos va a dar el Señor? ¿O simplemente hacemos lo que nos toca hacer como siervos inútiles que somos, diría Pablo? Seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo. No lo hagamos nunca por ventajas económicas ni humanas, ni siquiera por ventajas espirituales, aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.